¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Fuentes Confiables. Le quiero recordar, antes de iniciar el programa, que este programa está siendo grabado. Por si hay algún cambio en el desarrollo de las noticias que estaremos tocando, no crea usted que estamos desinformados o desactualizados, mucho menos mis invitados. Es que este programa está siendo grabado. Por supuesto, su emisión es el domingo, pero lo grabamos el viernes, para que lo tenga bien claro. Son 2 días de diferencia, a veces no pasa nada, pero a veces pasa mucho, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando de Colombia y de Venezuela, pero vamos a hablar de Colombia, tal vez no de toda la problemática que enfrenta como tal, sino vamos a hablar acerca del presidente Iván Duque, porque hay un acontecimiento muy extraño, que en la mayoría de los casos para los políticos es una fotooportunidad. Le estoy hablando de una polémica que se genera cuando el presidente Iván Duque visita el Chocó y ahí decide entregarle dulces a los niños. Uno diría, esta es la mejor oportunidad para una buena publicidad, una imagen positiva para un político. Sin embargo, en el caso del presidente Iván Duque fue todo lo contrario. Se volvió viral el video fue percibido de forma negativa, incluso se generó un hashtag que decía Duque miserable. ¿Por qué? ¿Cómo es posible o qué pasa con la imagen del presidente Iván Duque que revierte hasta eso, ¿no? Lo que sería una foto oportunidad para cualquier otro político entregando dulces a los niños. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto, alrededor de eso veremos todos los ángulos que impactan la política y las exigencias que se han venido dando al cierre de 2019 con todas las manifestaciones y protestas que amenazan con continuar y que tiene que ver también con una desaprobación, de acuerdo a algunas encuestas, de hasta el 70%. Vamos a hablar entonces de esto, que es un fenómeno y un problema de imagen que puede derivar en un problema de gobernabilidad para el presidente Iván Duque. Y por otro lado vamos a hablar de Venezuela. Una de las grandes preguntas que muchos nos hacemos es, después de tantas sanciones económicas por parte de Estados Unidos, ¿cómo es posible que siga subsistiendo el régimen de Maduro? ¿De dónde sale la plata? ¿No? En pocas palabras, ¿cómo es que lo están logrando sostener? Y muchos dicen, bueno, ahí está el arco minero, ¿no? Ahí está el arco minero, ahí hay grupos terroristas, estamos hablando de presencia del Ejército de Liberación Nacional, estamos hablando de vínculos con Al-Qaeda, etcétera. Y muchos dicen, por ahí es que salen las cosas. ¿Y qué pasa al interior de la Asamblea? Del Palacio Legislativo ya casi que se olvidaron, porque van a tener que estar sesionando fuera. ¿Cómo revertir esto, no? Bueno, para eso voy a dar la bienvenida a mis invitados de esta mañana. Sabina Cobo, usted la conoce, es de la casa destacada periodista colombiana, presentadora de Radio Caracol, ha trabajado como reportera y presentadora en varios medios como Univisión, Telemundo, América TV, es columnista del diario El Nuevo Herald y está haciendo radio ahorita. ¿En dónde Radio Caracol es? Sí, los invito a que nos escuchen en Pase la Tarde si están en Miami y también en caracol1260.com de 1 a 3. Estoy conduciendo ese programa. ¿De lunes a viernes? Sí. Sí, te he visto. Hace un mes, es una novedad, no estaba en mis planes del 2020, pero no, bueno, pero bien, ¿no? Sorpresa se lleva uno en la vida. Me decías el año pasado, bueno, quién sabe si vayamos a llegar hasta el 2020 y mira, te lo dije. Mira. Felicidades. Sí, gracias. Bien, gracias por invitarme. Gracias, Sabina, gracias por acompañarnos. Vladimir Gessen, también de la casa, lo conoce, analista político, ha sido ministro de Estado, diputado en Venezuela. Además, este es un punto muy importante para lo que vamos a hablar, fue presidente de la Comisión Antidrogas del Congreso venezolano. Vladimir, bienvenido, feliz año. Feliz año, Fernando. Gracias. Feliz año. Gracias. Y también mi alter ego, contraparte, como le quiera llamar, es mi querido Juan Camilo Gómez, periodista de Actualidad Radio, productor de Oppenheimer Presenta, de esta casa, presentador del podcast Bienvenidos a Colombia, que te va súper bien con el podcast, ¿no? Sí, estamos arrancando, pero con muy buen paso. ¿Cuánto llevas con el podcast? Un par de meses. Poquito, ¿no? Sí. Acabamos de estrenar el episodio 8. No, pero súper bien. Además, están muy metidos con el tema Colombia, dándole una perspectiva muy humana. Historias Son historias muy buenas. Y felicidades por eso, Juan Camilo. Gracias. ¿Será que este año vamos a estar más de acuerdo? Sí, ¿no? De pronto. Vamos a ver. Bienvenidos. Oigan, vamos primero, bueno, claro, hablaremos de la imagen de Duque, como les decía, de esta situación, pero también de temas muy puntuales, ¿no? El tema Timochenko y asesinatos de líderes sociales son 2 puntos claves en este momento para Iván Duque. Escuchemos lo que me dijo la entrevista que tuve esta semana precisamente con él acerca de estas 2 cosas. Vamos a ver. La labor de inteligencia que hizo la Policía Nacional, que hicieron las fuerzas militares y de policía para identificar el plan fue impecable. Se logró identificar
que esa disidencia del paisa de Iván Márquez estaba detrás de ese asesinato. Se tomaron todas las precauciones y se logró evitar una acción contra Rodrigo Londoño. Y esa ha sido la inteligencia que está comprometida con la protección de los colombianos, la que está comprometida con la protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todo un país. ¿Quién está matando a los líderes sociales? Lo están matando los narcotraficantes, los narcoterroristas, las disidencias de FARC, el ELN, el Clan del Golfo. ¿Y dónde se ha situado este fenómeno? Se ha situado en menos de 80 municipios de más de 1.100 que tiene Colombia, es decir, en el 96% del territorio. No se ha presentado ese fenómeno y se ha presentado en lugares donde hay presencia de cultivos ilícitos, presencia de extracción ilegal de minerales, y esos grupos armados quieren ir a enfrentar a esos líderes porque esos líderes están haciendo una labor para disuadir a la población de no dejarse tentar por la criminalidad. Yo tengo el compromiso de seguir enfrentando esas estructuras criminales y de mejorar cada vez más la protección de esos líderes sociales. A veces escucho, en esta parte sobre todo final, escucho a un Iván Duque como todavía en campaña, ¿no? Como todavía en campaña, yo tengo el compromiso y vamos a seguir, pero los resultados no son tales. Y una contradicción grande, que la hablaba también con él, en el tema del atentado frustrado contra Timochenko. Él elogia la seguridad, pero tenemos un tema de escuchas ilegales, en donde desgraciadamente se ve salpicado el ejército, y es un tema de inteligencia. Es un tema de inteligencia que se le ha volteado y está en el interior de la estructura de gobierno. Entonces, ¿qué pasa con Iván Duque? ¿La retórica no macha con la realidad? ¿No? ¿O lo estamos interpretando mal? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que primero hay que decir que es cierto que ahora el presidente Duque hace un reconocimiento del asesinato de los líderes sociales, pero algo de lo que más se le ha criticado es que algunos de sus ministros al inicio de su mandato no lo reconocieron como tal y dijeron que los líderes sociales que estaban siendo asesinados eran casos separados, nada que fuera sistemático en contra de líderes sociales, como negando que existiera un vacío de gobierno en algunas poblaciones colombianas. El presidente Duque ha estado tratando de cambiar ese discurso hacia un reconocimiento importante, y es verdad que el número de líderes sociales asesinados ha disminuido, pero creo que él dice un 25%. No sé exactamente cuánto, pero creo que para el 12 de enero de este año ya llevamos 17 líderes sociales muertos en el país. Entonces, pero es que ese es el tema, Juan Camilo, también. Él decía, porque me lo dijo, un 25% de disminución. Pero tú escuchas de Indepaz, cifras de Indepaz, es completamente diferente. Hubo un incremento para Indepaz, ¿no? Y para otras ONGs hay un incremento, no hay una baja, no se ha reducido. Y me decía, Iván Duque lo defendía diciendo, Fernando, es que la forma de reconocer, o sea, ¿quiénes son líderes sociales? Esa es la pregunta que se hace el presidente cuando sale con las cifras que sale. ¿Quiénes son los líderes sociales? Porque básicamente los líderes sociales se pueden tomar de distintos grupos, pero si nos dimos cuenta en las protestas, líderes sociales venían de tantos gremios que es difícil, si el gobierno no hace, digamos, un análisis y dice, líderes sociales representan estos gremios, estos gremios, estos gremios, estos gremios, nunca vamos a saber si las cifras del gobierno son las reales o si las de las ONG son las reales. Lo veíamos hace muchísimo tiempo cuando el Partido Demócrata en Estados Unidos se quejaba del asesinato de líderes sindicalistas en Colombia. Y en ese momento salía el expresidente Álvaro Uribe con sus números de lo que para él eran líderes sindicalistas o relacionados con los sindicalistas, y el Partido Demócrata decía, no, pero es que para nosotros no es así. O que hayan matado 5 o 10 es mucho en un país que 5 o 10 personas muertas no era mucho, desafortunadamente, en ese momento. Entonces, las entidades internacionales lo miran de una forma y el gobierno nacional, no digo que lo haga bien o mal y que lo esté contando bien o mal, lo mira y lo presenta de otra manera. Pero el punto de fondo es que estamos viendo un Colombia descontento. Pero mira, yo sí creo que es importante hacer esa salvedad que hace Sabina, y es que esa misma salvedad es una cáscara que puede pisar el gobierno colombiano, porque reconocer que alguna ONG está contando como líder social y decir, no, a él nosotros no lo contamos como líder social, eso nunca es una buena noticia. Eso no es una reducción en la disminución de asesinatos. No, y por supuesto que en mi país, por ejemplo, diríamos, son cifras maquilladas, porque claro, tu gobierno determinas quiénes son líderes sociales, no te conviene que sean más, sino que sean menos, porque los están matando. Entonces yo te digo, no, estos 20 no cumplen con las condiciones de un líder social. El problema es que
esto está vinculado con los acuerdos de paz. Desde cualquier perspectiva, el propio presidente Duque me lo decía. Y lo escucharon. Lo están matando los narcotraficantes. Pero esto tiene que ver con la implementación de los acuerdos, la sustitución de cultivos. Hay dos frentes que dicen lo mismo. Aquellos que están apostándole a la sustitución de cultivos están siendo víctimas de aquellos que están en contra de que les quiten el negocio. ¿Cómo pueden ustedes implementar los acuerdos, al menos en ese punto particular? Pero es que esto era crónica de una muerte anunciada. Es decir, cualquier persona que iba a tomar el poder tenía que venir preparado para afrontar los problemas que estamos viendo ahora. Yo creo que el problema es, no sé si precisamente el manejo del presidente Duque, porque de hecho yo creo que él está tratando de reivindicarse después de la falta de comunicación y de implementación de temas que eran prioritarios cuando él entró al gobierno, que a mi criterio no se tomaron como prioridad. Se sabían todos estos problemas. De hecho, cuando Santos estaba ya en el proceso ese de fogueo, en el que estaba hablando con los diferentes líderes, estuve presente en momentos en los que nos educaban a nosotros los periodistas de todos estos problemas que venían. Me imagino que también tenían que estar educando al gobierno, de hecho. Necesariamente. Entonces, esto que está pasando ya se veía venir. El punto es, sí, fue parte de esta implementación de un proceso de paz que la mayoría del país en su momento no quiso también de la manera que se presentó. Ahora tienen que tener un plan de contingencia, porque se le va a terminar de salir el país de las manos. Vladimir. Yo, obviamente que estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos colegas, pero yo tengo otra perspectiva, que es la del narcotráfico. Es decir, el narcotráfico no puede ser ignorado en estos elementos. ¿Por qué? Naciones Unidas en su último informe señala que se están produciendo 1.796 toneladas de cocaína en el mundo, pero el 70% es en Colombia. El 70% representa 1.300 toneladas, es decir, 1.300.000 kilos. Imagínate. Yo hice las cuentas de cuánto cuesta la pasta de coca, la coca ya procesada, el clorhidrato de cocaína, el sulfato de cocaína el primero, y en el mercado ya reducida, ¿cuánto es el monto? Estamos hablando, Naciones Unidas habla de 300.000 millones de dólares a nivel mundial. El cálculo realmente es 336.300 millones, es decir, 336.000 billones para los términos americanos. Ok, pero Colombia, si vendiera en territorio ya el clorhidrato de cocaína, no la pasta, percibiría 20.000 millones de dólares. Estás hablando de un volumen, es decir, de un volumen de dinero. Cuando tú dices 300.000 millones, para que la gente saque la cuenta, es como tener un país en la América Latina que tuviera 10 Miami. Estamos hablando de que Venezuela, su presupuesto de este año son 5.600 millones de dólares. Cuando tú hablas de que en Colombia le queda un monto de 20.000 millones, ese es el problema, no es la FARC. La FARC era una guerrilla ideológica, ahora es un cartel ideológico. Colombia no puede eximirse, el propio gobierno y los distintos gobiernos, de que ahí se mueven esa cantidad de 20.000 millones de dólares dentro de Colombia, porque es donde fundamentalmente va a actuar. Entonces tú vas a tener empresas que han sido financiadas por el narcotráfico. Completamente, y no solamente empresas. Bueno, es que ese dinero llega hasta el gobierno. Sí. Indirectamente. Y la FARC tenía un control sobre eso porque era la FARC. Cuando la FARC firma el acuerdo, entonces la pelea es quién se queda con el negocio. En Colombia incluso ahora está representante del cartel de Sinaloa y del cartel Jalisco Nueva Generación de México. Entonces, si tú tienes en Colombia actuando unos carteles, ¿cómo no va a haber muertos? Lo que pasa es que se está llevando al escenario de decir que los muertos son consecuencias del acuerdo de paz, que los muertos son consecuencias. Duque no está matando a la gente. El presidente no está ordenando la muerte, tampoco lo está ordenando la FARC, ni de un lado ni lo disidencia. Pero la gente le apunta la responsabilidad al presidente Duque por su gobierno, y lo hacen con toda razón, me parece. Es decir, tú me prometiste que ibas a arreglar el país, tú me prometiste que ibas a arreglar esta situación. Bueno, lo bueno de la declaración de Duque es que él, como decías tú, al menos, se centró, reconoce y dice, sí, con esto. Bueno, ahora tu labor es cómo lo vas a evitar. Eso hay que aplaudirlo, porque lo reconoce abiertamente. Yo no creo que el presidente Duque tenga en ningún momento ni una mala fe, ni una mala política, ni esté, como decimos en Colombia, pringado, pensaría yo, de lo que hemos visto de este presidente. Yo lo que creo es que él tiene que sacar la mano dura. Déjame marcar pausa, porque hay mucho más que hablar, sobre todo en eso, ¿no? El presidente Iván Duque.
¿Es un buen presidente o es un presidente con buenas intenciones? ¿No? Son dos cosas muy diferentes. Pero lo platicamos después de la pausa de Rex. Sale este reporte de la revista Semana y la instrucción ha sido clara: investigar hasta el fondo. No se puede hablar de una práctica de una institución como el ejército, sino de personas que pueden estar haciendo mal uso de esas herramientas. Donde estén, sanción ejemplar, sin tregua, con la justicia ejemplarizante, porque ese tipo de prácticas no se toleran en este gobierno y no se pueden tolerar en ninguna democracia. Y ahí viene otro de los temas. No se puede hablar de instituciones cuando tienes personal del ejército de altos rangos vinculados en escuchas ilegales. Necesariamente tenemos que verlo, como dice el presidente Duque, hablar de las personas, porque han encontrado hasta un micrófono dentro de la oficina de un magistrado. Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay un tema de inteligencia que por un lado halaga a Duque, que es frustrando el atentado contra Timochenko. Por el otro lado hay una inteligencia subversiva que está dentro de su estructura de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con el presidente en eso. Yo creo que es verdad que no se puede culpar al ejército como institución de las escuchas ilegales, pero creer que esto es un par de cristianos que de forma independiente están tomando una decisión, yo creo que es pasar muy por encima de un aparato de inteligencia que él mismo hace un SOT, estaba vanagloriando por haber logrado los éxitos en la detención del operativo para atentar contra la vida de Timochenko. Entonces, muy inocente, no puedes tener las dos cosas. Es muy naive, exacto. No puedes creer que tienes la mejor inteligencia del mundo para detener un atentado, pero dos personas independientes que están haciendo algo al interior del ejército. Además, lo que se ha determinado es que las personas que estaban siendo objeto de esas interceptaciones eran personas que se han opuesto en varias oportunidades a las políticas del partido de gobierno. El exgobernador de Nariño, el senador Roy Barreras, la magistrada de esta Corte Transicional de Paz. Entonces, periodistas de la misma revista Semana, los mismos de siempre. Y cuando mencionan que se había dicho que se iban a entregar las informaciones a uno de los miembros del partido político Centro Democrático, y todo el mundo dice, bueno, pues ya todos creemos saber a quién se refieren, la revista Semana ha dicho que lo tiene, no ha abiertamente publicado de quién se trata, pero todo estaría encaminado a que se repite la historia, y son las mismas escuchas que habíamos visto antes. Y además... también el micrófono que estaba en la oficina de este magistrado, que dicen que no es tecnología moderna, ¿no? Que era parece que el micrófono que ya tenía un rato ahí, está vinculado precisamente al proceso de Uribe, del presidente Uribe. La pregunta aquí, desde su perspectiva, ¿este grupo de inteligencia subversivo, por llamarlo de alguna forma, va de la mano con el gobierno de Duque? ¿O es una facción del propio Centro Democrático que está trabajando la inteligencia? Claro que existe. Sí, sí. Es una pregunta súper difícil. Cuando desaparece la FARC, permíteme, Sabina, discúlpame. Cuando desaparece la FARC como una institución y pasa a ser un partido, hay un grupo ideológico que considera que eso es lo correcto, ideológicamente o políticamente es el camino. Pero una vez que pasa eso, y entonces el resto que queda allí dice, bueno, yo no voy a incorporarme, yo quiero seguir en esto y ahora la droga es mía, ahora yo voy a vender, ahora yo voy a montar mi negocio. Surgen los grupos armados organizados, surgen los grupos delincuenciales organizados, pero así como esos grupos están actuando para crear un gran cartel o son varios carteles que están buscando esos 20.000 millones de dólares en Colombia, también dentro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que yo por lo menos la de Venezuela la conozco profundamente, también se genera una desviación, que son los grupos militares organizados y los grupos policiales y los grupos de inteligencia organizados, que entonces dijeron, bueno, vamos a acabar con estos grupos armados. Y entonces desarrollan una política que se le escapa muchas veces a los presidentes, porque no pueden manejarlo, porque que ellos están defendiendo lo que fueron formados, claro. Lo decía Camilo, se repite la historia. Ahí estamos otra vez. ¿Cuántos gobiernos hemos hablado de chuzadas? Chuzadas, paramilitarismo. De hecho, pues se ha vuelto a hablar hasta de paramilitarismo a principios de enero. Claro. Es la práctica más común entonces en el gobierno. Pero es un paramilitarismo que está dentro de las Fuerzas Armadas. Y por eso es lo que te digo, es gravísimo. Incluso... Entonces ahí necesariamente recae en la reflexión de Camilo.
no estoy de acuerdo con el presidente, porque tenemos que ver a la institución como tal. Hasta dónde ha penetrado esto, ¿no? Hasta dónde ha llegado. El problema, perdón, Fernando, para agregarle a eso, el problema que también se sabía que se estaba heredando en Colombia era el problema de las instituciones. Colombia es un país que institucionalmente está completamente fracturado. De hecho, los últimos estudios de los que se estaba hablando esta semana es que la corrupción en Colombia llega, no sé si era hasta uno... Estamos de primeros. Estamos de primeros. En percepción de corrupción en el Percepción de mundo. corrupción en el percepción de mundo, corrupción claro. número uno. Esa ha sido la noticia toda esta semana en el país. Entonces, imagínate, si tenemos en cuenta que ni la rama jurídica, ni la legislativa, y la ejecutiva con todo y que se está tratando de una u otra forma de que se lleve a cabo de una manera correcta, no logra haber un sistema de balance entre las tres. Y eso a lo que conlleva es a que todas estas personas, narcotraficantes, delincuentes, dentro del grupo que estén, dentro de los mismos políticos, de diferentes partidos, porque lo hemos visto, cuánta corrupción no ha habido en los distintos partidos en Colombia a nivel histórico. Entonces la joya de la corona es todo este dinero de narcotráfico y esa es la gran preocupación, mientras que la gente está tratando de convivir con un proceso en el que se han reinsertado una gran cantidad de personas que eran parte de una guerrilla a estar contigo como civiles. Pero creo que todavía desde el frente del propio gobierno de Duque hay una resistencia para esa reincorporación en los términos que Santos acordó. Hay una resistencia ideológica y de convicción, porque cuando yo he hablado con Iván Duque, lo tiene muy claro, no solamente desde la perspectiva de gobierno, sino a nivel personal. Creo que para él significa algo personalmente muy importante no dejar que pase como lo estipuló Santos. Voy a hacer pausa. Un error. Voy a hacer pausa. No sé ese error, depende de qué le preguntes. Si le preguntas a Uribe, te va a decir que no es error. ¿No? Pero si lo hecho está... Bueno, no por eso, está bien. O sea, es el... o lo derroca, no sé cómo, porque entonces ¿cuál de las tres franjas hacemos la pausa? La pregunta del millón. Hago una pausa y regreso. En redes sociales siempre la conversación es bienvenida. Numeral FC es la etiqueta que les pido que utilicen con sus mensajes. El hashtag FC. A mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya ven. Bueno, vamos a cerrar el tema Colombia, Iván Duque, con esto brevemente para que me den su interpretación. Yo no acabo de entender cómo es posible que una foto oportunidad en la que un presidente o candidato le está dando dulces a unos niños se pueda convertir en algo negativo contra tu imagen. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo interpretarlo, no? Porque a los demás dirían, ay, mira, qué bonito, me gusta como presidente, porque le da dulces a los niños. No, acá fue terrible, Duque miserable. Hay un cambio. Las redes sociales cambiaron la forma de interpretar las cosas. ¿Pero por qué percibes así de mal a un presidente que le da dulce a un niño? Pero, ¿por qué percibe al mejor país de la América Latina económicamente y con sueldos más altos como salarios mínimos los chilenos? Claro. Los chilenos perciben que el presidente tiene la culpa. ¿Qué culpa tiene Piñera de lo que está, de lo que interpreta la gente que está pasando? Sienten que hay una desigualdad social terrible. Oye, la verdad es que no han visto a Venezuela, no han visto a Colombia, no han visto a México, no han visto a la América Latina los chilenos, pero está allí, es la percepción. Es un tema de interpretación. Claro. Yo todavía no he logrado terminar de entender, pero yo sí creo que es, primero por la visión general, es entender que la población en la que lo hizo es una de las poblaciones más olvidadas por el gobierno nacional en Colombia. El Pacífico colombiano es tal vez la zona más pobre, sino una de las más pobres del país. La zona de Bojayá, la población de Bojayá, tuvo una tragedia en un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y las autodefensas hace casi 20 años. En el 2002. Imagínate, y murieron, creo que fueron casi 90 personas. Sí, la masacre. La masacre. Entonces viene como nuevamente violencia a la zona, va el presidente, se desplaza hasta allá, y un gesto que podría ser supremamente sencillo y que de pronto desde el extranjero se ve como algo muy normal. Claro, pero no se vio como en ¿estarás de acuerdo que eso, puesto 10 años atrás, fuera así? Y había más pobreza hace 10 años. Yo creo que el punto de las redes sociales han liberado una fuerza que desconocemos. Sí, claro, porque tienes razón. Estoy de acuerdo con Vladimir. Gracias por mencionarlo, Vladimir, porque, o sea, esta tendencia y este linchamiento se hace en redes sociales. El pueblo se empoderó, el pueblo ahora sabe
fíjate, se acabaron o destruyeron casi todos los partidos en América Latina y surgieron nuevos liderazgos. El pueblo descubre, oye, con el voto sí puedo sacar un presidente. Entonces todas sus frustraciones históricas, todo lo que viene en su cabeza, lo descargan contra el que está contra el presidente que está allí. Ahora sí puedo hablar. Ahora, hay otra realidad que de pronto es extremo que lo mencione, pero en Colombia se regalan muchas otras cosas. Entonces también la percepción puede ser, cuando tú tienes también políticos, y no estoy hablando del presidente Duque, que regalan todo tipo de cosas, desde neveras hasta casas, de repente llegan con dulces y es como, o sea, y eso es una realidad que es parte de la corrupción de la colombiana. Sí, por lo menos traemos juguetes, porque... Y eso también puede que lo vean en las redes sociales o en la televisión, en los diarios, pero es una realidad, porque en Colombia se cambian los votos por... Bueno, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero son expertos en eso. Pero yo la verdad creo que no había chance. Podía hacer lo que fuera, llegar como fuera, le iba a ir Tú mal. decías que se llegaba hasta con los legos para los niñitos. Con lo que llegara. Y se ponen bravos porque no dio dulce. Si hay algo que ha sido constante en el gobierno del presidente Duque es que cualquier buena intención que se ve más o menos que sale espontánea, porque parece que esto fue súper espontáneo. Sí. Esto fue como que Él me llegó a lo la dijo. tienda y dijo como Él me lo dijo, que que hay le para los pidieron. niños, que hay muchos niños. Y le dieron una bolsa y repartió los dulces. Súper normal. Sí, fue espontáneo, súper amable. orgánico. Ajá. Pero cualquier cosa que él haga, se la van a sacar. Hay una Percepción. desconexión. Yo creo que sería... 70% de desaprobación. Recordemos a Trump, recordemos a Trump cuando repartió papeles en... No, pero lo de Trump fue... Pero, bueno, o sea, sí, estaba jugando pero él básquetbol, estaría ¿no? pensando, oye, les llevo una solución al problema más grave que deben de tener ahorita en su Pues versión. suerte el presidente Iván Duque, espero que ahora con Hassan Nazar le puedan levantar la imagen, la popularidad. Yo etcétera, creo que el ¿no? presidente Duque tiene que trabajar y a mi sentimiento, digamos ya colombiano, hablando como periodista, creo que no es el momento de que Colombia se siga desestabilizando. Creo que tiene una oportunidad lo que necesita es estabilidad, por de supuesto. estar estable. Colombia el año pasado económicamente ha estado estable, es un país que está pujante y pienso que de una u otra forma lo tienen que ayudar a despertarse. Ojalá. Mira, ¿te acuerdas cuando el presidente Reagan hizo su campaña, su guerra al narcotráfico? Logró un objetivo, que era llamar la atención del pueblo americano sobre el problema, y al llamarlo, se ha estado como muy constante el consumo de drogas, sin pasarse de ciertos parámetros desde esa época para acá, que venía disparado y se normatizó. Yo creo que el presidente Duque tiene que decidir quién es su enemigo y saber cuál es el verdadero enemigo. Escoger sus Y batallas. así como lo dijo, Enfocarlo es el en- narcotráfico exacto. el que está matando. Bueno, presidente Duque, dedíquese a acabar con eso, porque lo que va a juzgarlo la gente es, esa es la verdad. Bueno, usted es el presidente, resuélvalo. Mira, yo quiero volver y terminar con esto. Ojalá sea Hassan quien le solucione el tema de imagen, pero yo creo que el problema de Duque no es un problema de imagen. El problema, la percepción de la gente no es que lo perciben, No es por imagen. lo perciben mal, pero está todo Problema- súper bien. Yo creo que no es así. No, completamente. El problema es de rompió estrategia. promesas que había hecho en campaña. Él se acabó su primer año de gobierno sin tener una gran bandera efectiva que mostrar. Él le apostó fuertísimo a Venezuela y fue un fracaso astronómico con lo que él llegó. Haber ido hasta la frontera y haber dicho que en el momento en el que intentaron ingresar la ayuda humanitaria, y decir, este instante es equiparable históricamente con la caída del muro de No, sí, Berlín, yo sé, no. no se lo van a perdonar. Oigan, me tengo que ir. Regresamos con Venezuela, directamente hablando de Colombia, Venezuela, porque Maduro en su rendición de cuentas, así le dicen, ¿no? Sí. Bueno, No, por eso digo, bueno. Supuesta rendición de cuentas. Interpréteme usted, en su rendición de cuentas mencionó precisamente a Iván Duque y a Brasil también, a Bolsonaro. Ya regreso. De vuelta, la pregunta del millón se la decía yo a Vladimir Gessene. ¿Por qué Vladimir Gessene? Le quiero recordar que fue presidente de la Comisión Antidrogas del Congreso venezolano. Y por ahí creo que viene la respuesta. Tantas sanciones. A ver, ya lo dijo Camilo, ya lo dijeron ustedes. Tiene una estrategia clara. Maduro la tiene. Nos queda claro a todos. Odiado, sí, pero la estrategia le está funcionando. Pero hay un tema de billete, de flujo, de efectivo, que se le ha tratado de cortar, que es lo que hacen con los carteles de narcotráfico. Sigue la línea del dinero y vas a dar con él. parte de la estrategia. Parte de la estrategia ¿Cómo se de sostiene? Maduro. ¿Qué hizo Maduro? Maduro creó una corporación para manejar el petróleo, se la entregó a los militares y el presidente de esa compañía es Vladimir Padrino. Maduro hace una corporación para el manejo de la comida con los CLAP, crea una corporación y Vladimir Padrino la preside. Compañías anónimas que manejan eso. Luego viene y la medicina
crea una corporación y la manejan las Fuerzas Armadas. Luego crea el arco minero y toda la explotación minera, incluido el petróleo, se lo entrega a una corporación que también preside en las Fuerzas Armadas de alto mando, Vladimir Padrino. Es decir, a cambio de que sostengan el gobierno. Ahí tienes una estrategia clara. Ok, pero también esa estrategia va a producir el dinero. Tú tienes allí, hablábamos de Colombia, pero en Venezuela debe estar traficando aproximadamente unas 300 toneladas. Entre 200 y 300 toneladas. Cuando era el presidente de la Comisión... Eso es tráfico, no producción. Tráfico, no producción, tráfico. Pero el tráfico, tú compras la cocaína a 10.000 y la vendes a 50.000. Eso le debe dejar a Venezuela entre 3.500 millones de dólares, si es lo peor, a 17.500 millones. Yo promedié 10.500 millones de dólares. 2 veces el presupuesto aprobado por Maduro para este año. 2 veces. Solamente con ese dinero puedes sostenerte. Pero aparte de eso, aparte del narcotráfico, ¿quién maneja el narcotráfico? La FARC, el ELN, los grupos que están... Porque en Venezuela los carteles, el ejército no es narcotraficante, la Guardia Nacional no es narcotraficante, pero el narcotráfico usa el ejército. Y hay oficiales, como lo ha señalado el Departamento de Estado, como hay sancionados, que son los que están manejando esa droga. Y también lo hacen en la Guardia y también lo hacen en la policía, de acuerdo a lo que, por ejemplo, a lo que ha denunciado el gobierno americano o está sancionado por narcotráfico. Hay policía, hay gente de inteligencia, hay generales y de la Guardia y del Ejército, y hay civiles que están como autoridades civiles. Muy bien, tú le das el arco minero, y el arco minero funciona el ELN, la FARC, y funcionan también grupos militares organizados, crimen organizado. El crimen organizado se da cuenta, aquí podemos funcionar como querramos, pero tenemos que mantener al gobierno. Entonces, ¿cuánto hay que darle al gobierno? Bueno, al gobierno hay que darle 5.000 millones, 10.000 millones. Sí, ok, ¿y cuánto nos queda a nosotros? Nos quedan 10.000 millones. Bueno, es negocio. Entonces, ahí es donde se imbrica Colombia y Venezuela, que tienen unos vasos comunicantes el crimen organizado, pero también con México. Entonces también funciona, porque esa droga va a terminar, parte de ella en México, que la va a sumar a la heroína y la cocaína y va a pasarlo para acá. Entonces tú tienes, hay un cartel que ya no es un problema de seguridad y defensa nacional de cada país, es un problema de seguridad y defensa del hemisferio, que tienes que actuar. AMLO quiere resolver el problema de la droga, tiene que actuar. Iván Duque tiene que actuar, y en Venezuela se tiene que actuar contra ese crimen organizado, porque mientras ese crimen organizado es más poderoso que lo que el gobierno puede obtener por impuestos, por producción. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes quieren actuar y quienes no quieren actuar? Es que ahí es donde está el problema. Permítame un segundito, porque se me olvidó el oro que produce entre 3 a 5.000 millones de dólares, sí, claro, los diamantes, el coltán, que te va a producir otra cantidad, y además lo que yo estimo que podemos estimar, suponiendo que el narcotráfico produzca 10.000 millones, mínimo tienen 15.000 millones de dólares entre una cosa y otra, sin contar el uranio, que es de menor monto. Ahí está la cantidad de plata de la que está hablando Vladimir. Voy a hacer una pausa, regreso. No sé si tengo tiempo, pero si tengo, les doy la palabra. Si no nos quedamos callados. No, vale, si no. Me perdonan por este negrito, pero era Venezuela, ¿no? Yo lo adelanté para que no se fuera a enojar conmigo y se me fue el tiempo. Pero hacemos después una segunda parte. Bueno, siempre me están acompañando. Oigan, quiero agradecerles eso, que desde que empezó Fuentes Confiables son recurrentes y aceptan siempre la invitación. Y este es lo decía Vladimir, se me había pasado, el primero del 2020. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Empezamos con el pie derecho. Así es. El 2020, positivos. Pero a mí me gusta cómo suena 2020. Sí. Por la visión. Sí. ¿No? 2020. Que sea en high definition, en 4K. Oigan, muchísimas gracias. Vladimir Gessen. Vladimir, mil gracias por haberme acompañado. ¿Perdón? Mil gracias por haberme acompañado. Gracias a usted y gracias a Sabina y gracias a colega. Mi querida Sabina Cobo. Gracias. Suerte con la radio, que siga adelante eso. Gracias. Y a usted, señor, ¿qué le puedo decir? Empezamos con el pie derecho, tú y yo. Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. No se discutieron. No. A ver cuánto nos dura. No, espero que todo el año. Y sigue con el podcast, que está muy bueno. Bienvenidos. Muy bueno. Pues mucha suerte a todos en casa también. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Fernando del Rincón. Pati Kaplan, ¿ya terminamos? Sí, me quedan 10 segundos. Ok. Bye, nos vemos.